Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Punto Género, lunes, 23 horas. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV, el análisis por Diputados Televisión, cerrando una semana en la cual hay novedades desde el punto de vista político. Veremos si esas novedades también tienen cierta repercusión en el Congreso Nacional, pero por supuesto una semana en la cual hubo sesión, en la cual también hubo trabajo en las comisiones de esta Cámara de Diputados de la Nación y donde ya hay agenda para la próxima semana. Vamos a estar hablando de la reunión del próximo día martes, un nuevo encuentro de la Comisión de Juicio Político en el marco del juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Una semana en la cual también se avisoran otras comisiones que se van a estar reuniendo y que por ahora todavía no están confirmados los horarios y los días en los cuales van a ser convocadas por parte de la Cámara de Diputados. De todo esto vamos a estar hablando en las próximas 2 horas. Esto es el análisis por aquí, por DTV. Voy a saludar a mis compañeros que me acompañan en la jornada de hoy. Señor Fabián Waldman, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, Buenas tardes. estimadísimo Fernando Fraquelli. Una jornada, la de hoy, que tiene como tema principal el paso a costado del presidente Alberto Fernández y la decisión de no participar como candidato en las próximas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Y un cierre de jornada que va a ser también epicentro el presidente, porque va a estar concurriendo en definitiva en forma presencial en el acto que se lleve en la reunión del Consejo Nacional del Partido Justicialista, aquí cerca nomás, en la calle Mateus 133, en el barrio de Once. Confirmada la presencia de Alberto Fernández y también confirmada la presencia de varios legisladores nacionales, varios diputados nacionales, varias diputadas, varios senadores y varias senadoras nacionales en la reunión del Consejo. Sí, efectivamente es así como vos lo estás indicando, con declaraciones en ese sentido, digámoslo entre comillas, positivas por parte de muchos diputados de la Nación, digamos, fundamentalmente del bloque oficialista. Ahí está el retuiteo de Germán Martínez al video que emitió cerca de las 10 de la mañana el presidente Alberto Fernández, y la expectativa puesta en qué pasará con otros representantes del oficialismo que todavía no han ejercido una posición política clara. Estamos hablando de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y del titular del Ministerio de Economía, Sergio Massa, que todavía no han volcado en las redes su opinión al respecto. En la oposición, de alguna manera por la inversa, tanto Gerardo Morales como Raúl Negri y Horacio Rodríguez Larreta, sentenciando de esta manera a Alberto Fernández y diciendo, bueno, es una presidencia realmente lamentable y va a dejar un país prácticamente en llamas. Señorita Melissa Jofré, ¿cómo le va? ¿Cómo va, Fer? Muy bien, muy bien. Mucha Bueno, información hoy, ¿eh? Sí, en esta mañana que quizás no sorprende tanto la decisión en sí del presidente Alberto Fernández, sino cómo se dio el anuncio. Hubo obviamente legisladores que se expresaron rápidamente, sobre todo, como decía Fabián, los de la oposición, donde hay varios precandidatos también que juegan por la carrera presidencial, pero hace unos minutos nomás, bueno, ya hubo un mensaje, un gesto de la agrupación La Cámpora, no en voz ya ni de Cristina ni de Máximo, sino, bueno, a través de un tuit de la organización,
donde dicen que, bueno, que esta decisión abre una nueva etapa para reordenar prioridades dentro del Frente de Todos. Claro. Así que sí, obviamente por la centralidad de esta noticia pasa lo que tiene que ver con este día. Después ya seguramente vamos a estar hablando de cómo sigue la actividad aquí en el Congreso, que como vos bien decías, por el momento no está oficializada una agenda. Los rumores este miércoles, cuando se dio la última sesión aquí en la Cámara Baja, hablaban de una próxima sesión dentro de aproximadamente un mes, el 17 de mayo. Habrá que ver si antes se puede o no. Claro. Y qué temas va a trabajar el oficialismo, sabiendo que aquellas leyes que más les interesan son las que, bueno, vemos que más cuestan, porque teníamos este miércoles el ejemplo de la ley de lavado de activos, que primero era una ley que parecía consensuada, que iba a tener apoyo, terminó no teniéndolo por parte de la oposición, y los esfuerzos se tienen que multiplicar para el Frente de Todos. Claro, y bueno, y ahí va a estar la búsqueda, como venimos señalando, de las autoridades de la Cámara, de Cecilia Moró, de las autoridades del bloque, del Frente de Todos, de Germán Martínez, para construir mayorías y también construir un temario con cierto consenso con la oposición, teniendo en cuenta que se van a ir sucediendo en el medio hechos políticos, no solo el de hoy, sino también lo que son las elecciones en las provincias. Y esto también genera que estén presentes o estén ausentes varios diputados nacionales a lo largo de la semana, porque están en el medio de los cierres de las campañas y demás. Yo planteaba si esta decisión de Alberto Fernández va a tener repercusión aquí en la Cámara de Diputados, en el bloque del oficialismo. Todos los hechos políticos tienen cierta repercusión, pero lo cierto es que si uno ve lo que está sucediendo en la bancada del oficialismo, donde hay un diagrama, digamos, interesante en torno a las diferentes vertientes con que se fueron sumando los 118 diputados nacionales que integran el bloque del oficialismo. Cuando hay que discutir los temas, a veces hay más o hay menos en las comisiones, pero lo cierto es que cuando se tienen que discutir los temas y el oficialismo está en la pelea voto a voto por el quórum o voto a voto por la votación de un proyecto de ley, más allá de las internas, están sentados los legisladores nacionales del oficialismo, encuadrados, digamos, bajo el mando de Germán Martínez. Es decir, que esta decisión de Alberto Fernández, más allá de que las repercusiones que se han ido escuchando, leyendo en las redes sociales y en declaraciones periodísticas, han caído bien en torno a liberar un poco de presiones internas en el Frente de Todos. Sí, yo creo exactamente lo mismo que vos estás planteando. Y recordemos que, para aquellos que no saben, el presidente Alberto Fernández había decidido no concurrir a la sede del PJ esta mañana. O sea, él tomó esta decisión ayer en vuelo desde la ciudad de Mar del Plata, se lo comunicó a su círculo más cercano. Estamos hablando, viajaba junto a Gabriela Cerruti, se lo dijo también a Santiago Cafiero, a Agustín Rossi, el jefe de gabinete, al vicejefe de gabinete Juan Manuel Olmos. Podríamos agregar a este grupo a Vilma Ibarra, la secretaria legal y técnica. Y a primera hora de la mañana circuló la versión desde Casa Rosada que iba a participar en una conferencia híbrida, porque va a haber a muchos gobernadores o miembros del Consejo que no van a estar presentes, sino que lo van a hacer mediante videoconferencia. Claro. Luego, un ratito más tarde, apareció el video en el cual, para un análisis muy, muy pequeño, dijo la frase remanida del peronismo: primero la patria, después el movimiento, después los hombres, y cuando la volvió a reiterar, no hizo alusión a la tercera frase. Eso dio a entender para toda la audiencia, lo que estábamos mirando, en la propia tropa, que se bajaba de la candidatura. Con el correr de las horas y el apoyo a esta decisión, pareciera que cambió de idea y estará presente entonces dentro de un ratito nomás aquí en el local del PJ. Enseguida vamos a seguir hablando de estas decisiones por las que está atravesando el oficialismo no solo en el Congreso, sino a nivel nacional, a partir de la decisión del presidente Alberto Fernández. Ahora nos vamos a nuestro móvil. Allí está Lourdes López. Lourdes, buenas tardes. Hola
Fer? ¿Cómo va? Bueno, saludar por supuesto a todo el equipo allí en piso, a la audiencia que nos sigue a través de Diputados Televisión. Estamos aquí en el Salón de Conferencias de Elia Parodi con la diputada Marcela Pazos, quien, ahora es autoridad de este grupo parlamentario de amistad con la República de Corea. Se ha dado una reunión constitutiva muy amena, con muchos puntos en común, una relación bilateral importante entre Argentina y Corea, precisamente para, abordar diferentes temas que seguramente ya están en agenda y se han empezado a desarrollar. Diputada, cuéntenos un poquito más de qué se trata. Bueno, hemos estado presidiendo esta reunión del Grupo Parlamentario de Amistad con la República de Corea del Sur. Hemos recibido la visita del embajador en Argentina, pero además del vicepresidente de la Asamblea Legislativa de Corea, junto con otros integrantes parlamentarios. Hemos podido intercambiar nuestras visiones en el marco de estos 60 años de relaciones bilaterales entre ambos países y obviamente luego de haber recibido también los elogios y esa mirada hacia la Argentina que respeta y valora la pasión por el fútbol, el desarrollo del tango, nuestras economías regionales, también esa mirada estratégica y esa mirada que compartimos respecto del potencial que tiene la Argentina para ser proveedor de alimentos hacia el mundo. Creo que eso también nos abre una puerta de intercambio muy importante con este sector asiático. Marcela, ¿cómo le va? Buenas tardes. Fernando Fraquelli saluda. Hola Fernando, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, Marcela, importante el trabajo de la diplomacia parlamentaria, importante las relaciones bilaterales entre ambos países, entre ambos parlamentos y este contacto, este ida y vuelta que se abre también, ¿no? Este mecanismo de ida y vuelta que ustedes van a ser los protagonistas y en el caso suyo mucho más por presidir esta reunión, esta comisión de amistad. Creo que tenemos mucho para desarrollar y mucho también para contribuir, toda vez que Corea del Sur es un país que está muy interesado en invertir en Argentina, fundamentalmente en lo que tiene que ver con la industria del litio y también con este intercambio cultural que a lo largo de estos 60 años se ha venido desarrollando y también se traduce en relaciones económicas, comerciales, con un país que tiene desarrollada una industria naval muy fuerte y muy importante y que siempre tiene algún interés en poder desarrollar en nuestros astilleros nacionales algún tipo de actividad, así que eso también como integrante de la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios también me parece que es algo importante para ir desarrollando en el marco de una agenda que pueda llegar a beneficiar a ambos países. Marcela, ¿cómo va a ser la agenda de trabajo? ¿Va a haber reuniones permanentemente con el embajador o van a haber reuniones o intercambios directamente con el Parlamento coreano, que seguramente estarán integrando o habrán integrado un grupo de amistad con la República Argentina? Exacto, lo que hoy tuvimos fue una reunión con integrantes del Grupo Parlamentario de Amistad con Argentina, pero obviamente nuestra relación más inmediata, más diaria y más concreta se va a ir relacionando según quedamos hoy con la embajada, atentos a que hay alrededor de 25.000 coreanos a lo largo y a lo ancho de la República Argentina. Mi distrito, General Lavalle, cuenta con una población de más de 100 habitantes coreanos, son alrededor de 30 y pico de familias que han elegido este distrito como uno de esos destinos tranquilos, seguros y confortables para la población adulta y adulta mayor de coreanos que se han ido estableciendo en este tipo de lugares en su adultez. Entonces nos pareció muy importante poder desarrollar distintas actividades de intercambio, de cercanía, para que también ellos puedan sentir que están más cerca de su tierra a través de, obviamente, la gentileza que los argentinos siempre tuvimos la oportunidad de brindarles. Diputada Pazos, buenas tardes, Fabián Waldman. Le quería consultar porque a propósito del tema de los puertos y la situación del desarrollo de la Marina Mercante propia de la Argentina, ayer el presidente Alberto Fernández junto al gobernador Axel Kicillof lanzaron los pliegos para la licitación del dragado del Canal de Magdalena. ¿Cómo ve esta posibilidad? ¿Cuál es su mirada sobre una situación que, se ha venido pospuesto y le hace perder en estos momentos al país 4.000 millones de dólares al año por tener que salir hacia aguas uruguayas y volver a ingresar después en las
nacionales. Estuve, por supuesto, presente ayer en Puerto La Plata acompañando este lanzamiento de la licitación del canal Magdalena, por el cual he trabajado mucho también cuando fui parte de la gestión de Mario Meón y de Alexis Herrera en el Ministerio de Transporte de la Nación, convencida de que esta obra es fundamental para la Argentina, no solamente por todo el potencial económico que nos representa, toda vez que reduce tiempos de espera, esto reduce tiempos de flete, tiempos en el costo de la carga, pero también genera la posibilidad de que los puertos hacia el sur de la provincia de Buenos Aires y obviamente de toda la Argentina se puedan seguir fortaleciendo y desarrollando, que nuestra salida al mar sea a través de la Argentina y no sea a través de otros países, como hoy es en el caso de Uruguay, y esa potencialidad que también pone al puerto de General Lavalle en un lugar privilegiado para poder brindar los servicios a los buques internacionales que tendrán su puerta de entrada y salida a través de una vía que no solamente nos brinda la posibilidad de ser más soberanos, sino que también tiene mejores condiciones que las que hoy tienen las embarcaciones que ingresan y que salen de la Argentina hacia el mundo, teniendo la posibilidad de que sea, como decía ayer el gobernador, una doble vía y no una única mano como hoy se está desarrollando, y de esta manera también poder sembrar soberanía con proyectos que son a mediano y a largo plazo. Muchas veces cuando se nos cuestiona esta idea de país y del cortoplacismo que parece que la política pudiera llegar a tener, la verdad es que con estos hechos concretos a través de nuestro gobierno podemos estar plantando estos íconos que de verdad son históricos, que como ayer lo decía el gobernador, hasta Manuel Belgrano los planteaba como un lugar tan importante y tan simbólico para la República Argentina y particularmente para la provincia de Buenos Aires. Bueno, estos son proyectos a largo plazo y que van a impactar en todas las generaciones venideras en la Argentina. Marcela, gracias por estos minutos para Con Diputados Televisión. Gracias a ustedes. Gracias. Lourdes. Muy bien, perfecto. Bueno, finalizamos el trabajo al menos desde este lugar y por supuesto el trabajo también de la diputada para con este grupo parlamentario de amistad que acaba de ser constituido con la República de Corea. Gracias. Estaba Lourdes López en el salón del Congreso Nacional, donde se hizo y se desarrolló esta reunión, este encuentro y la creación de este grupo de amistad, en este caso de la República Argentina, del Parlamento argentino, con Corea del Sur, la reunión con el embajador, la diputada Marcela Paso, presidenta de la comisión, y estamos viendo semana a semana cómo se van conformando estos grupos de amistad. Parece como que hubo un lanzamiento de empezar a no solo incentivar, sino a incrementar lo que son las relaciones bilaterales y las relaciones internacionales de la diplomacia en la República Argentina. Nos vamos ahora a la provincia de La Rioja. Diputada Hilda Aguirre, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, diputada, un poco acá repasando lo que se va dejando esta semana, ¿no? Desde el punto de vista parlamentario, una semana con sesión, una semana con trabajo en comisión. El tema de las becas Progresar es un tema que también está en la discusión del Parlamento. Bueno, así es, como parte de la Comisión de Educación, la verdad que ha sido un placer haber podido llegar a un dictamen de mayoría, que además fue votado por casi la mayoría, porque tuvimos un solo voto en contra, que curiosamente es del legislador Espert. Un programa que ha tenido ya muchísimos resultados positivos y sobre todo para quienes estamos lejos de Cava, para nuestros jóvenes, que sin esto hubiera sido imposible poder estudiar. Y ahora ampliándose también esta posibilidad para las personas que tengan hasta 30 años y que además elijan carreras técnicas, a nosotras
es parte de nuestra concepción peronista, el dar la oportunidad o el reconocerle los derechos a nuestra gente. Yo siempre recuerdo con gran emoción, por ejemplo, cuando se distribuían las computadoras para los niños y niñas, haber visto de la ciudad capital de La Rioja hacia el sur, a unos 500 kilómetros, haber visto un chico en las huellas, porque ni siquiera eran caminos, que salía con una jaula que había ido a trampear pajaritos y en la otra mano llevaba la computadora. Esto ha sido en ese momento de mucha emoción y empezó, le estoy hablando hace muchos años, y empezó a ser una situación permanente en nuestro interior profundo. Y con el progresar pasa lo mismo. Tener jóvenes de nuestro interior profundo que hoy sean profesionales, como bien decía el compañero Ricardo Herrera en su alocución en el día de ayer, la verdad que a nosotros nos llena de orgullo y es esta la intención de siempre, de nosotros, de favorecer, si le quieren llamar así, a quienes han nacido con menos posibilidades y hacer realidad esto, que el mayor acto de rebeldía es poder estudiar cuando se ha nacido pobre, que lo decía Bulat, ¿no? Claro, y en parte también es mostrar, Hilda, la función que tiene el Estado. Llegar donde de repente no llegan otros sectores, y cuando hablamos de otros sectores hablamos de los sectores privados. Me parece que el Estado tiene que mirar para todos lados, ¿no? Mirar hacia de frente, pero también hacia atrás. Imagínese que para La Rioja sería prácticamente imposible si el Estado no estuviese presente. Y le cuento más. Nuestro gobierno, que está encabezado por el gobernador Ricardo Quintela, han tenido la feliz idea de desconcentrar en algunos lugares la universidad, pero también todos los jóvenes que vienen a estudiar a la capital tienen un lugar a donde se pueden albergar, a donde tienen no solamente a donde dormir, tienen un departamento, sino también tienen la comida, porque para nuestra familia sería muy difícil poderlo sostener en la capital de La Rioja, ni hablar si tuviesen que ir a otras provincias, como pasaba en mi época, ¿no? Entonces, esto solamente son acciones que lleva adelante el peronismo. Y la única condición que se pone es que estudien, es ver los resultados. Cada fin de año se analiza el rendimiento de estos alumnos y alumnas para que puedan seguir teniendo esta posibilidad y se los acompaña para que dentro del tiempo establecido sean profesionales. ¿Qué tal, diputada? Melissa Jofré la saluda. Le quería consultar porque, bueno, han mencionado al gobernador 2 veces y en 2 semanas tenemos elecciones en su provincia. ¿Con qué expectativa, bueno, están trabajando de cara a los comicios y cómo está el clima hoy en la provincia? Bueno, la verdad es que nosotros hemos tenido y tenemos un gobernador que ahora se pone nuevamente a consideración del pueblo riojano, profundamente peronista, un hombre que ha logrado movilizar inclusive el Norte Grande para dar a conocer su postura en defensa de nuestro pueblo, y eso ha sido muy importante. Pero además, todas las acciones que vino llevando hacia adelante durante la pandemia, inclusive con todo el tema que hace a las viviendas, haber desconcentrado las viviendas de capital, haber hecho en el interior muchísimas viviendas, habla a las claras de que es un hombre que no solamente peronista, sino profundamente federal. Creemos que el 7 de mayo va a ser el reconocimiento del pueblo riojano hacia su gestión, va a ser un voto de aprobación. Es por eso que estamos, les diría, tranquilo, es una campaña muy corta y bastante atípica, porque es solamente recordarles todo lo que se hizo en este tiempo, a pesar de la pandemia, a pesar de la guerra, a pesar de la sequía, pero es un hombre tremendamente sensible.
nacido y criado en La Rioja, conoce como nadie cada rincón, no solamente de la ciudad capital, sino también de todo el interior, así que ha podido llevar y está llevando un gobierno excelente. Por supuesto, con todas las vicisitudes que tiene nuestro país, La Rioja no escapa a eso. Ahora ha logrado, por ejemplo, reactivar el parque industrial, a donde nosotros hemos tenido más de 3.000 despedidos en su momento y hoy decimos que se crearon más de 5.000 puestos de trabajo porque hubo inversiones muy importantes en el parque industrial y que esto ha sido gracias a todas las políticas de gobierno que se vinieron llevando adelante en este tiempo. Diputada Aguirre, ¿qué tal? Buenas tardes, Fabián Waldman. Buenas tardes. ¿Cómo está? Le quería consultar porque en líneas generales, desde el porteñocentrismo, se trata de subestimar desde algunos sectores políticos lo que se desarrolla en políticas del Estado hacia el norte y siempre está esa mirada en el sentido, bueno, pero en ese lugar todos los empleados son estatales. Claro, bueno, es lo que pasa por desconocimiento. Nosotros hace un tiempo también que venimos hablando de todos los privilegios que tiene la Cava, que es el lugar más chiquitito y sin embargo el más rico. A nosotros siempre nos critican porque tenemos muchos empleados públicos, pero es muy difícil para nosotros poder tener grandes producciones cuando ni siquiera tenemos agua de superficie. Nuestra provincia no tiene ni un solo río. Y esto complica y complica la energía y complica la distancia y complica el transporte. Son todas siempre complicaciones para nosotros, pero aún así hacemos patria, aún así a lo largo y a lo ancho de nuestro territorio podemos dar testimonio de cuánto hemos contribuido al crecimiento de nuestra patria, entregando sangre de nuestros hombres y mujeres y también entregando el intelecto como don Joaquín B. González o la madre de la patria, Rosarito Vera Peñalosa. Así que esto es, digamos, no nos acostumbramos a que nos maltraten, al contrario, es por eso que siempre estamos reclamando, que siempre estamos también aportando, porque no es solamente que nos quejamos, todo lo contrario, y seguimos aportándole inclusive a la ciudad de Cava, a donde ni siquiera es provincia y sin embargo es tratada como tal y con mucho más de lo que nosotros recibimos. Y a veces comparan con lo que es la capital nuestra en La Rioja, con lo que es la capital en Capital Federal y no comparan las distancias de todo lo que a nosotros nos cuesta llevar salud, llevar educación, llevar agua para que nuestra gente no padezca de sed. Entonces, esas comparaciones tan dañinas, tan centralistas, son las que siguen haciendo daño, pero seguimos resistiendo. Hilda, hay un trabajo que usted viene haciendo, que seguramente estos temas que está planteando, las dificultades de la provincia de La Rioja, seguramente serán también abordados, que es la red de concejalas. A lo largo de toda la provincia, cuéntenos cómo se diagrama, porque a lo mejor es una buena o muy buena iniciativa que la pueden copiar otras provincias, otros estados provinciales. Bueno, yo les cuento, la red de concejalas nació en Buenos Aires hace algunos años cuando Verónica Magario era intendenta de La Matanza. Ahí surge con ella y con Victoria Tolosa Paz. No he sido nunca concejala, pero nos fueron llamando a quienes teníamos responsabilidades legislativas. En aquel momento yo era senadora y nos pedían que acompañáramos a las concejalas de cada provincia. Y yo tomé la posta y empecé a trabajar con mis compañeras, son 34 en total. Muchas de ellas hoy son candidatas a intendenta, a viceintendenta, a diputadas constituyentes. Entonces hubo un largo trabajo, inclusive lo lindo que nos dio la pandemia, si podemos rescatar algo, fue precisamente que como todas las compañeras tenían poco por hacer porque salían poco, no salían nada, nosotros hemos aprovechado desde mi fundación de instalar un Zoom
Y con eso, todos los sábados a las 5 de la tarde, nos estuvimos reuniendo con personas muy importantes de Buenos Aires, como una Dora Barranco, como una Rita Segato, como algunos historiadores, algunas historiadoras, como la Araceli Bellota. Y se fueron formando mis compañeras concejalas, incluida quien les habla. Todos los sábados nos juntábamos a aprender. Y esto ha marcado para esta elección una diferencia muy importante. Porque, por ejemplo, se hablaba de hacer la candidatura de la fórmula varón y varón. Y si bien es cierto, nuestra ley habla para los cargos legislativos, no así para el ejecutivo. Y sin embargo, nos hemos juntado todas las mujeres y dijimos, no, queremos que vaya una mujer. Claro. Y logramos imponer a la compañera Teresita Madera, que es la compañera de fórmula de nuestro gobernador, a la compañera Mónica Dalbano, que es la compañera de fórmula de nuestro candidato a intendente. Y así se fue dando por todo el territorio de La Rioja que esta red de concejalas provinciales pudieran tener una participación muy activa. Y la verdad que llevo muchos años en política, pero si hay algo de lo que me siento profundamente orgullosa es de la red provincial de concejalas que hemos logrado sostener en este tiempo. Nos quisieron romper muchas veces, pero no lo lograron, porque cuando nos descubrieron, ya las compañeras tenían claro hacia dónde teníamos que ir. Así que en ese sentido estamos trabajando. Casualmente el domingo estuve en el interior porque no me quedaba más tiempo, porque tenía que viajar a Buenos Aires, acompañando ahí a una compañera que es candidata a constituyente, porque también vamos a tener la reforma de nuestra constitución en esta oportunidad, entran en esta elección, digamos. Así que bueno, ha sido un trabajo muy interesante y está a lo largo y a lo ancho del país. No está en todas las provincias, pero sí en la mayoría. Diputada, le quiero hacer una pregunta porque si bien, bueno, en la última sesión de diputados tuvimos leyes importantes, también la semana pasada en el Senado se terminó de aprobar la ley de alcohol cero y en la provincia de La Rioja tengo entendido que desde el año pasado hay una ley también de alcohol cero. Sí, así es. Nosotros también fue iniciativa de nuestro gobernador la ley 10.579. Ha sido la primera provincia que ha logrado esta ley del alcohol cero. Luego se replicó en otras provincias y ahora es una ley nacional. Tiene que ver con preservar la vida, fundamentalmente. Hemos tenido los mismos obstáculos que se tuvieron en el Senado, pero sin embargo logramos sacar esta ley que tiene que ver con la responsabilidad cuando se conduce, porque en La Rioja hemos tenido muchísimas pérdidas de jóvenes a raíz de que conducían en estado de ebriedad. Y no queremos más estrellas amarillas en distintas calles de nuestra ciudad y en nuestra ruta, ¿no? Así que en ese sentido hemos trabajado mucho con las Madres del Dolor y hemos trabajado mucho con la Asociación de Estrellas Amarillas, y cuando las escuchamos, porque muchas veces no eran ellas las personas que estaban alcoholizadas, fueron llevadas por delante o fueron o mataron a personas inocentes, muchas de ellas iban a trabajar, y escucharlas a esas madres que han quedado también con su vida quebrada a raíz de la pérdida de un familiar, la verdad que ha sido muy duro, pero logramos sacarlas a esta ley. Y a pesar de que muchos empresarios se molestaron porque decían que esto iba en contra del turismo, que todos quieren tomar un poquito de alcohol, y nadie les prohíbe que tomen el alcohol. Ahora, lo que sí se prohíbe es que conduzcan en estado de ebriedad. Entonces, esto es de lo que se trata la ley, y que gracias a Dios la logramos, y que lo más importante es que se tengan los controles necesarios. Eso sí, eso les iba a preguntar, porque justamente quienes votaron en contra ponían el énfasis en el tema de los controles. En la provincia de La Rioja efectivamente se puede decir que funcionan o que se reforzaron a partir de la ley.
Nosotros, como ya veníamos haciendo este trabajo y es una cosa que está muy presente en nosotros, se hace de manera permanente. Inclusive cuando salen de los boliches, o sea, salen de bailar, los chicos antes de, o sea, en la ruta, en todos, no hay camino en el que no haya control policial y que se les haga la prueba de alcoholemia. Inclusive me pasó, como le decía, que estuve el fin de semana que iba al interior y bueno, delante mío iba un auto que claramente o venían dormidos o venían alcoholizados por el movimiento. Logré llegar antes al puesto caminero y ahí fueron detenidos, ¿no? Porque bueno, es el compromiso de toda la sociedad, no podemos mirar para otro lado porque muchas veces, como le decía anteriormente, quienes son víctimas, por lo general son personas inocentes. Diputada, le quería consultar si puede hacer una breve explicación de en qué se trata la propuesta de reforma constituyente que van a votar junto con las elecciones a gobernador. Bueno, nosotros una de las cosas que pretendemos como mujeres principalmente es que esta reforma nos tenga en cuenta, que se tenga en cuenta al género y que además hay muchas otras cosas, como por ejemplo, se ha incorporado como derecho humano la conectividad, el derecho, porque no es solamente al agua, sino también a todo lo que hoy necesitamos como sociedad para poder estar a la altura de lo que se necesita. Y la conectividad es una de ellas, porque bueno, así como nos cuesta todavía contar con electricidad en algunos pueblos, ni hablar de la conectividad. O sea, es una de las cosas que se van a tratar. Después también el tema de la justicia, que nosotros necesitamos que también sean evaluados como somos nosotros cada 2 años, ¿no? Porque muchas veces nos pasa, y sobre todo quienes trabajamos con el tema de género, de encontrarnos con dictámenes aberrantes precisamente por desconocimiento. Entonces, también queremos que esta Constitución contemple las evaluaciones y de que los cargos de la evaluación en la justicia y que los cargos no sean perpetuos tampoco. Hilda, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. No, gracias a ustedes y quedo a disposición. Gracias. Un placer. Lo mismo. Hilda Aguirre, diputada nacional por el Frente de Todos por la provincia de La Rioja. Bueno, haciendo, ¿no?, esta reflexión no solo de lo que dejó la sesión, sino también esta experiencia que tiene que ver con la red de concejalas, que van dejando de ser concejalas y ya están trabajando para ocupar otros lugares después de haber transitado el territorio, en este caso en la provincia de La Rioja o en otras provincias argentinas. Nombraba el caso de Teresita Madera, que fue diputada nacional. Sí. Fue diputada nacional y ahora es compañera de fórmula de Ricardo Quintela. Sí, yo hacía el link, le pregunté por la reforma constitucional, porque uno de los ítems que mencionó es el derecho a la conectividad. Sí. Es una de las cuestiones que se le objetan a la Corte Suprema. El hecho de haber impedido que se haga efectivo el decreto que sancionó el presidente de la Nación y regular los precios de las compañías de telecomunicaciones. Me pareció muy interesante, por eso intentaba conocer un poquito más, y además todo lo que tiene que ver con el género, ¿no? En lugares que generalmente, disculpen la repetición de la palabra, con sociedades en las cuales la mujer siempre ha ocupado un lugar, digamos, más retraído dentro de la sociedad, y conocemos situaciones que se dan en algunas provincias del norte con mucho maltrato, con mucha vejación, con mucha dominación por parte del patriarcado, y creo que esta posición de la diputada y esta reforma constituyente puede ayudar a equilibrar una cuestión que debería estar tratándose de otra manera. Bueno, 7 de mayo las elecciones en la provincia de La Rioja, el mismo día también es en la provincia de Jujuy. Sí, exactamente. Y una semana después va a ser en la provincia de Tucumán. Sí, Tucumán, Misiones, La Pampa también. Y Salta. Y Salta. Sí. El 14 está más cargado. Claro. Por eso Meli ya estaba hablando que las conversaciones que hay entre
entre el oficialismo, la oposición, las autoridades de la Cámara, van programando una sesión para el 17. 17 de mayo, claro, 17 después de de mayo. ese 14, ¿no? El 14, donde vayan algunos a festejar, otros que quedarán tristes porque habrán perdido en su territorio, en su provincia. Pero bueno, pero lo cierto es que la Cámara está conformada por legisladores de todos los partidos, por legisladores de todas las provincias, y obviamente lo que pase en cada uno de los estados provinciales a partir de estas elecciones anticipadas van a tener su repercusión en el Congreso de la Nación, como lo estuvo esta semana, claro, eso después te iba a decir, de las elecciones en Chubut y en Río Negro y en Neuquén. En Río Negro y en Neuquén, bueno, quien resultó electo gobernador de Neuquén, claro, y además en un triunfo histórico, sí, exacto, Rolando Figueroa fue obviamente buscado por todas las cámaras en la sesión del miércoles y felicitado desde el estrado por Cecilia Moró. Bueno, había varios también que se sacaban fotos con Rolando Figueroa. Bueno, el diputado estuvo en la sesión, votó también junto al oficialismo la ley más importante, que fue la ley de lavado de activos. Claro. Así que, bueno, obviamente que hay muchos actores de este Congreso que tienen parte también en lo que es las contiendas electorales, como en el Senado también, claro, ¿no? Que un sin senador, duda. Boreltinec, va a volver a ser gobernador de Río Negro. Claro, y en la sesión también lo que se vio que estuvo Pablo Servi, que perdió en la provincia de Neuquén, y estuvo también Aníbal Tortorielo, que perdió en la provincia de Río Negro, pero digo, más allá de lo que Están haya... los ganadores y perdedores. Claro, exacto, verdad. más allá de lo que haya pasado el fin de semana, los legisladores cuando tienen que legislar están aquí en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, hablamos que confirmado el martes, 1 de la tarde, reunión de la Comisión de Juicio Político. Van a seguir con el mismo tema, van a cambiar el ángulo de la investigación que está haciendo la Cámara de Diputados o la Comisión de Juicio Político. Fabián, ¿qué puede pasar? Efectivamente, martes 13 horas va a ser la séptima audiencia en la que estarán presentes testigos, ¿no? Y la expectativa va a ser con respecto a algunos testigos. El primero que está en la nómina es Aldo Tonón, que es exdirector de la obra social del Poder Judicial de la Nación. Manejó la obra social entre el año 2008 y fue renunciado hace poco más de 15 días. ¿Por qué? Porque todo esto pareciera que en definitiva está picando y fuerte lo que la Cámara de Diputados está trabajando en su comisión. ¿Tiene repercusiones en el seno de la Corte Suprema? Sí, Fernando. Los testigos que pasaron esta semana, hablando respecto al tema de la obra social, el apellido Tonón lo mencionaron en varias oportunidades. Claro, pensá que estamos hablando de 17, 16 y 15 años al frente de la administración de la obra, del poder de la obra social. Y en ese sentido está imputado Tonón, por eso se ausentó y dijo la semana pasada no voy a ir porque puede llegar a decir algo que me incrimine. Le respondió la presidenta de la Cámara, de la Comisión, Carolina Gailard, diciendo, bueno, si usted considera que algo de lo que diga puede perjudicarlo, no lo diga. Pero venga a la reunión, así como estuvo Germán Garabano, claro, el exministro de Justicia, que declaró en las mismas condiciones. Bueno, esto es lo que está imputado en una causa penal y por ello solicitó por carta no declarar. Se podría utilizar esa información en su contra en el juicio. Pero, como te digo, volvió a citarlo y debería estar presente entonces el próximo martes a partir de las 13 horas, 13:15, 13:20. Es bastante puntual el inicio de estos 31 legisladores que se viene manteniendo, digámoslo, fundamentalmente porque el oficialismo necesita todos sus diputados para tener el quórum. 16 diputados que tienen que estar y que justamente vamos a ver qué es lo que sucede con las próximas sesiones, que con la cuestión ligada a las elecciones habrá que ver si hay alguno de ellos que esté involucrado. Bueno, también Sebastián Cleris. Y bueno, el tema de la Corte Suprema y una situación que se planteó en el día de ayer, porque el Poder Judicial y sus 4 jueces están atravesando, a partir, como decía, de este cuestionamiento y este pedido de información que hace la Cámara de Diputados, una crisis bastante intensa, una crisis que ha llevado
a que le pidan la renuncia a quien ha sido el administrador del Poder Judicial, que es Carlos Marchi. A partir de esa renuncia, la Corte Suprema ha decidido establecer cambios en el organigrama de la estructura de la Administración de la Justicia. Este señor, el doctor Sebastián Clerici, era exsecretario letrado de la Corte Suprema de Justicia y luego de la acordada de ayer, que fue la que emitieron 3 jueces que tienen la mayoría, estamos hablando de Rosati, Rosenkrantz y Maqueda, pasó a ser designado a cargo de la Secretaría Jurídica General. Dice la acordada, para resguardar la legalidad de la actividad de superintendencia, o sea, mantener vigilado qué es lo que pasa dentro del Poder Judicial. Bajo su órbita pusieron una dirección de sumarios, otra de asuntos contenciosos, una asesoría jurídica general, la mesa de entradas y el régimen de declaraciones juradas de los jueces y de las juezas. Esta mañana Carolina Gailard, la presidenta de la comisión, dijo que podían llegar a incorporar la citación para el ahora ex administrador. Ya está incorporada. Ya está incorporada. Ahora lo iba a nombrar. Bueno, otros involucrados son el doctor Enzo Canónaco, que es un médico legista, que habrá trabajado, al igual que los doctores que estuvieron el martes pasado en cuestiones legales de la Corte Suprema de Obra Social, Valeria Díaz, obra social del personal judicial de la Nación, y Laura Ambrosio, también afiliada. Todos ellos mostrando casos en los cuales la atención de la obra social deja mucho que desear y los problemas que han tenido para recibir las prestaciones. La incógnita será, puse en esta placa hace un ratito, la presencia de Héctor Marchi, que fue administrador del Poder Judicial durante 15 años y que fue desplazado del cargo. En su análisis, ¿qué dijo? Que se perdieron en el último año 3.000 millones de pesos solamente por no poner en plazo fijo dinero que estaba en una caja de ahorro, y también se perdieron otra serie de cosas como es remedios, cerca de 30.000, creo que está en la otra placa, cerca de 30.000 remedios. Pero, como te decía... Héctor Marchi, un hombre fuerte de la Corte Suprema, llegó a la Corte Suprema de la mano de Lorenzetti, de Ricardo Lorenzetti, ¿no? De Ricardo Lorenzetti. Exactamente. Que fue el único que votó en contra en la jornada de ayer, ¿no? En la acordada Exactamente. de la Corte. Como te decía, fue citado entonces Marchi para el próximo martes a las 13 horas aquí. Bueno, y se perdieron cerca de 30.000 remedios. Este señor le presentó a la Corte Suprema 4 auditorías que le solicitaron en el 2021. De las 4, solamente se conoce 1. Y cuando le presentó la documentación a titular de la Corte Suprema, Rosati, en el cual decía todo esto me lo pidió la presidenta de la Cámara, de la Comisión, Carolina Gailard, a través de suyo de los 31 diputados, la Corte Suprema decidió, no, esto no, usted no puede ir a responder, digamos, no puede presentar este informe, no puede hacer la devolución, y a partir de ello determinó también que Marchi pase a ocupar otro lugar. Este enfrentamiento entre Lorenzetti y los otros 3 jueces tiene la colateral de que en su pedido o en su exhorto, Lorenzetti, que adjuntó junto al resumen que presentaron los 4 supremos, dijo que la Corte Suprema se desenvolvió en forma, exactamente las palabras las vamos a ver ahora, pero de una forma, entre comillas, lamentable. Esto es lo que les dijo a sus colegas de la Corte Suprema. Bueno, Marchi, si lo llama la comisión, tiene la obligación de venir. Sí, Marchi va a venir, o sea, él iba a venir. Lo que no podía era, lo que le prohibieron es presentar los informes. Claro. Eso es lo que le dijeron. Bueno, el pedido de material informativo que le hizo Carolina Gailard fue colectado y remitido primero a la Corte Suprema, que luego decidió desplazarlo del cargo. Vamos con la otra placa. Repercusiones entonces en la Corte Suprema de Justicia con la acordada presentada en el día de ayer. Se reunieron aproximadamente 10 minutos, según las crónicas que realizan los colegas dedicados al tribunal, y a lo largo de esos 10 minutos resolvieron todo.
Las jueces Rosati, Rosenkrantz y Maqueda definieron cambios en la administración del Poder Judicial y llevar a cabo una importante modificación de la administración del Poder Judicial, dijeron ellos, para afianzar el servicio de justicia. Lo que está cuestionado fundamentalmente de la obra social tiene que ver con la administración, con la opacidad que ha demostrado a través de los testigos que estuvieron presentes este martes, en los cuales explicaron, vamos a verlo con más detalle dentro de un momentito, que no había un sistema de administración, no había recursos humanos preparados para afrontar las quejas de los pacientes, había una persona que firmaba los cheques, que fue Marcela Burgos, que estuvo presente el martes pasado aquí, que no tiene contadora, ni tiene ningún cargo jerárquico para llevar adelante. Pero vamos que negó relaciones con Maqueda, ¿no? Porque lo que se decía era que efectivamente, como vos decís, Meli, era la sobrina, pero negó cualquier tipo de vínculo o parentesco con Juan Carlos Maqueda, el titular de la Corte Suprema. Vamos con la próxima. Y para cumplir este objetivo, dicen los tres jueces, el objetivo necesita modificar las estructuras administrativas existentes para generar transparencia. El tribunal cuenta con mecanismos de auditoría interna que está bajo la órbita de la Secretaría General de la Administración. Bueno, este es uno de los cuestionamientos que se le hace, ¿no? Una auditoría interna que queda en manos de la propia Corte Suprema, que pareciera que está demostrado que no sirvió en otros casos, y en general, en este tipo de obras sociales, justamente lo que se pide es alguien que no pertenezca a la estructura, porque puede de alguna manera terminar ocultando para favorecer a los que están por arriba, digamos. Seguro, pero también esto es lo que muestra que hay una gran situación interna de, no sé si de enfrentamiento, pero sí de posturas disímiles entre cada uno de los integrantes de la Corte. Sí, por ahora, digamos que hay dos bloques, por un lado Rosati, Rosenkrantz y Maqueda, y por el otro lado Lorenzetti, ¿no? Y en el medio también un enfrentamiento que data justamente, si uno lo quiere analizar desde el punto de vista de las acusaciones, recordemos que la coalición cívica quiere ir solamente sobre Lorenzetti, mientras que el resto, el Frente de Todos, establece que todos deben ser juzgados por lo mismo. Sí, Meli. No, te quería consultar, porque hay algunos de estos testigos que sí la oposición votó a favor, o la coalición cívica. Sí, creo que en general. Porque justamente esta es una de las causales del expediente de ellos. Claro. En general, el juicio es sobre la obra social, es uno que va sobre Lorenzetti. Deben resguardarse, por último, de parte de la Corte Suprema, dice la forma en que circulan los expedientes, porque esto era lo que decía: 4 informes, 3 que están presentados y 1 que no, y un dato sobre el cual, por ejemplo, en la parte del caso Muini hacía mucho hincapié, era cuánto se detenía cada expediente en cada una de las secretarías, ¿no? Cuánto lo tuvo Rosenkrantz, cuánto lo tuvo Maqueda, cuánto lo tuvo... ¿Por qué? Porque eso determina de alguna manera qué análisis hizo, cuánto pudo haber estado cajoneado también, y desde el punto de vista, qué le importaba más a cada uno de los supremos. Que no pasó por el de Hayton de Nolasco. Que por ejemplo, claro, alguno no habrá pasado por el Hayton de Nolasco. Bueno, y la respuesta de Ricardo Lorenzetti, que falló, digamos, en minoría, dijo, con tristeza, esta es la frase exacta, con tristeza por esta Corte, que fue una expresión utilizada en los Estados Unidos, se lo tomó de ejemplo, al criticar el voto de la mayoría en un caso muy relevante. Deja expuesta claramente su postura contraria a lo que efectivamente realizó la mayoría del tribunal. Vamos con la placa siguiente. Además agrega, es muy grave sancionar a un funcionario por los informes que ha presentado el día 19 de abril de 2023, o sea, antes de ayer, ¿ok? Sí, el miércoles. En relación a la obra social. Es un mensaje contrario a los principios que debe defender esta Corte, que es el respeto de la legalidad y la transparencia, dice Lorenzetti. Y además, por otro lado, señala que se afecta el prestigio jurídico y social de los magistrados. Claro. Sigamos con la próxima. De la Corte que él también integra. Claro, por supuesto, exacto, por supuesto. El acuerdo del 21 de diciembre de 2015, firmado por Lorenzetti, Hayton y Maqueda, resolvió suprimir la Secretaría de Gestión y pasar todas las dependencias a esta Secretaría de Administración que existía hasta antes de ayer. Claro.
porque no era necesaria y generaba costos para el erario público. Ahora se propone crear nuevamente la Secretaría con funciones similares, lo cual, dice Lorenzetti, no tiene justificación alguna y además genera una pérdida de 150 millones de pesos al año. Vamos con la que sigue. Bueno, esto es lo que decíamos con respecto al resumen de la comisión del martes. Para la testigo María Cristina Interlandi, que es médico legista y perito de la Corte Suprema, señaló que no hay sistema unificado para controlar el stock de medicamentos y tampoco de registro de medicamentos vencidos. Además, no había auditor interno que se ocupe de los prestadores que contrataba la obra social. ¿El que sigue? Oscar Fernández, contador y auditor designado por la Corte, afirmó que Farmandat, escuchen esto, el mayor proveedor de la obra social y que debe garantizar la provisión de medicamentos en todo el país, no ha sido auditada su contratación por nadie. O sea, que era absolutamente libre de ser un fraude lo que se pagaba o lo que se dejaba de pagar. En 13 años la obra social del Poder Judicial no tuvo presupuesto, que es lo que es una obligación estatutaria. Afirmó que el sistema informático contable de la obra social es vulnerable y puede ser modificada su información. También los estados contables no tenían la legalización del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Todo esto muestra a las claras, según los testigos, que no había ningún tipo de control en la obra social. En 13 años la obra social, esto lo dijimos recién, vamos a la que sigue. Y ya terminó. Era bueno, la última. No, es interesante porque no son datos de una sociedad de fomento, son datos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Son fáciles resumir en una reunión que duró como 7, 8 horas. Exactamente, exactamente. Por eso, y llama la atención, me parece que llamó la atención al oficialismo y a la oposición, lo que estuvieron señalando cada uno de los testigos, y que seguramente va a haber ampliaciones respecto a lo sucedido o lo que sucede en la obra social del Poder Judicial a partir de las nuevas testimoniales que se van a dar ya a partir del próximo día martes. Me parece que van a estar 2 reuniones más con el tema obra social. Tres reuniones más. Y después ya ingresarán a otro de los capítulos, que es coparticipación, que también desde el punto de vista legislativo, judicial y político principalmente, parecería que va a ser muy interesante. Sí. Nos vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos vamos a seguir hablando de lo que dejó la Comisión de Juicio Político, de lo que se viene en juicio político en la agenda de la próxima semana en esta Cámara de Diputados de la Nación, y por supuesto también vamos a estar hablando con algún diputado, alguna diputada nacional y teniendo también algún móvil para seguir teniendo información de lo que está ocurriendo aquí en el Congreso de la Nación. Pausa, esto es El Análisis, ya regresamos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a esta tercera edición. Aquí estamos. Este proyecto, si bien no es un proyecto ideal que potencia todo el sector agropecuario, pero sí es una herramienta más para generar una cierta previsibilidad y certeza que también reclama el sector y que hoy no tiene para futuras inversiones. Por lo tanto, es un proyecto que requiere un debate. Todavía tenemos que ver, digamos, la gravedad o hasta dónde va a calar el tema de la sequía en las distintas provincias del país. Ese efecto que nosotros sabemos que va a estar presente, pero no sabemos la profundidad que va a tener en cada una de las economías regionales. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Cuando hagas una compra, paga como quieras, pero paga lo que es justo, porque ahora contás con Precios Justos, el compromiso que tomamos con supermercados y distribuidores de todo el país, para que más de 2.000 productos mantengan su precio por 4 meses y la previsibilidad de que otros 30.000 no superen el 4% de aumento mensual. Además, podés avisar de faltantes o irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Bajate la app, escaneá y conocé los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia.
Ellos son tu voz en el análisis. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo va a pagar? ¿Efectivo? ¿Débito? Pago lo que es justo. Hoy podés pagar como quieras, pero pagando siempre lo que es justo. Precios Justos es un compromiso entre todas y todos que nos permite desde la app avisar de faltantes e irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Esta medida va a traer orden en los precios y en las casas de cada familia. Bájate la app, escanea y conoce los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Hola, ¿cómo va? Bienvenido. Mira, yo crecí con la política, crecí en un hogar de políticos. Hubo un tiempo de mi vida cuando era niño que tenía a mi abuelo materno, que era diputado, mi tío, que era diputado nacional, se llamaba Ferdinando Pedrini, otro tío Adán era diputado provincial y mi papá era intendente. La miel orgánica del Chaco es líder en exportaciones. Esa no la conozco, ¿es rica? Sí, riquísima, porque no tiene, la miel que viene en el impenetrable, no tiene, es prácticamente la única miel en Argentina que no tiene restos de agroquímicos. DTV Entrevistas, viernes 23 horas. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. Bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. Sabemos, estamos seguras de que las personas trans tienen muchísimas capacidades que nunca han sido miradas o valoradas y bueno, esta ley justamente viene a esto, a reparar. Ada Elflein fue una periodista argentina que trabajó en un diario muy prestigioso de la época y fue la primera cronista de viajes. Y ella incentivaba a las mujeres a viajar, entonces armaba grupos de mujeres que viajaban, digamos que viajaban de manera, no es que viajaban con comodidades. Punto Género, lunes 23 horas. Continúa abierto el registro de acceso para los subsidios a la energía. Ahí podrás realizar la solicitud para acceder a los subsidios de gas y electricidad. Ingresá a www.argentina.gov.ar/subsidios y completa el formulario de inscripción. Acordate de tener las facturas a mano, ya que se te van a solicitar datos de medidor y número de usuario. No hace falta que el servicio esté a tu nombre. Con la segmentación energética, construimos un sistema energético más justo y sustentable y seguimos acompañando a quienes más lo necesitan. Secretaría de Energía, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. DTV es información, es diálogo y es análisis. DTV es pluralidad de voces, es libertad de expresión. DTV es federalismo. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos.
DTV, el periodismo en el Congreso. Muy bien, regresamos aquí a el análisis por Diputados Televisión, el análisis por DTV, cerrando esta semana con agenda marcada en algunas comisiones, entre ellas la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados. Fabián nos estuvo ampliando lo que pasó y lo que va a pasar en esta comisión de trabajo. Mientras tanto, las expectativas también están puestas fuera del Parlamento Nacional, las repercusiones políticas que se trasladan a la calle Mateu, cerca del Congreso, de la sede del Partido Justicialista, a partir de la renuncia de Alberto Fernández, de ir por su reelección. Y se abre todo un abanico también, ¿quién será el candidato finalmente desde el oficialismo? Parece que en lo que tiene que ver con candidaturas, hoy tendría el panorama, parecería un poquito más claro, con algunos referentes, la principal oposición, que es Juntos por el Cambio. Todavía faltan, Fabián, Meli, que resuelva el oficialismo. Sí, oficialismo que hoy cuando empezamos, ¿te acordás, Fer, que vos mencionabas el tema de cómo repercutirá la decisión del presidente en el interbloque en el bloque del Frente de Todos? Bueno, hoy el presidente también en el mensaje que dio habló de que destacó que llegaban unidos de cara a la contienda electoral. Y ese ha sido un esfuerzo enorme que realmente hizo el Frente de Todos en esta Cámara de justamente mantenerse unido. Pero yendo más cerca de la campaña electoral, también tenés, acá fuera del aire estábamos mencionando recién ahí a los precandidatos a presidente. Bueno, hay otro anotado que es Juan Grabois. Y mirá lo que pasó el miércoles, porque los 3 diputados que responden a él se diferenciaron a la hora de la votación de una ley que era central para el oficialismo, ¿no? Así es. Y otro ejemplo, la contracara de lo que vos estás señalando, Meli, y reflexionando, la contracara es lo que está sucediendo en la Comisión de Juicio Político, donde hay 16 integrantes del oficialismo con diferentes matices, ¿no?, que responden a diferentes tribus dentro de lo que es el Frente de Todos, y se mantienen unidos desde el primer día o semanas antes del primer día de empezar a trabajar en juicio político. Es que además es un tema, el juicio político a la Corte Suprema, que unifica al Frente de Todos, porque allí está claro que la iniciativa enviada desde el Poder Ejecutivo además cuenta con el aval de 11 gobernadores. Claro. Y esa postura da como para generar el ruido que efectivamente se está visualizando hoy, que está provocando en la Corte Suprema, que era algo en lo cual siempre fue descalificado por la oposición, diciendo esto no le importa a nadie, es un tema que no nos interesa. Tanto será que no les interesaba a la opinión pública que la oposición decidió prácticamente invalidar cualquier acción dentro del Congreso. O sea, pareciera que hay algo que no se entiende, un reflejo en un espejo en el cual dicen, por un lado, no le interesa a nadie, pero por el otro lado dicen, bueno, sí, nosotros no vamos a habilitar ninguna discusión porque ustedes están perdiendo tiempo con una cuestión que tiene que dejarse de lado. Así que habrá que ver qué es lo que pasa en los próximos meses. Por ahora, desde el Frente de Todos están satisfechos, entre comillas, porque las repercusiones que tienen, no sé si saben tanto si hacia la opinión pública, pero sí el planteo del juzgamiento a los 4 magistrados, que como dicen muchos de ellos, tienen 3 años de tiempo para presentarlo en el recinto. No están obligados de bajar ahora mismo, porque además está claro que no tienen los votos, pero exponerlos ante una opinión pública que sepa el desmanejo que tuvieron con la obra social y que pongan blanco sobre negro lo que se presenta como un poder superior sobre los otros poderes, puede esmerirarlos y generar un clima que uno no sabe efectivamente dónde pueda terminar.
Bueno, vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de el programa que se emite todos los jueves, que es Ecoagenda, todos los jueves por aquí por Diputados Televisión, con la conducción de Lourdes López, y que analiza todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, con los proyectos que hay respecto a los recursos naturales, con una agenda sumamente interesante que tiene el Congreso, desde los debates sobre la ley de humedales que todavía están pendientes, y veremos con la renovación parlamentaria si se avanza o no en los próximos meses en el Congreso de la Nación con este proyecto de ley de humedales y otras iniciativas. Ecoagenda, los jueves 23 horas con Lourdes López, y vamos a compartir este segmento. El proyecto habla de una utilización racional del agua, que por supuesto parte también de contemplar otros preceptos que nosotros tenemos que tratar en la indispensable ley de humedales, pero en el caso productivo también he propuesto en este sentido, porque hay algún proyecto vinculado a los sistemas de riego, de riegos, es el de también alentar, porque la ley lo que promueve dentro del Estado es alentar primero la transformación de los productos primarios con algún grado de industrialización y en la zona que se producen. Sí. Y en esto tiene que haber equilibrio con el medio ambiente. Usted sabe que hay una gran cantidad de sectores vinculados y esto exige colaboración, y por eso es un proyecto integral, y los actores son fundamentalmente micro, pequeñas y medianas empresas, según la calificación, y de estas también, como abarca productos que tienen características regionales, a sistemas asociativos también, como las cooperativas en su forma, a pesar de que tienen particularidades. Bueno, ahí estaba el diputado nacional Eduardo Fernández, su participación en Ecoagenda, los jueves a las 23 horas por aquí, por Diputados Televisión. Bueno, agendas que estamos analizando, agenda que estamos viendo de lo que pasó en esta Cámara de Diputados de la Nación, con una sesión con varios temas consensuados en algunos de ellos, con diferencias, pero también me parece con posibilidades por parte de la oposición o de la principal oposición de Juntos por el Cambio para que el oficialismo logre finalmente lo que es la sanción de uno de los proyectos centrales que tuvo esta semana, ¿no?, en la discusión, Meli, en esta Cámara de Diputados, que tiene que ver con el lavado de activos. Sí, el lavado de activos y, bueno, otros 7 proyectos más, claro, ¿no? Que en su mayoría fueron aprobados o por unanimidad o por amplia mayoría, pero hubo varias ausencias. Veíamos que con el correr de las horas iban bajando la cantidad de los votos, sí, ¿no? Hubo varios diputados que no estuvieron, tanto del Frente de Todos como de Juntos por el Cambio, pero bueno, se consiguió dar media sanción y girar al Senado este proyecto que era sustancial y que, como te decía al principio, también, bueno, estas leyes que son clave para el oficialismo, son muy grandes los esfuerzos que hay que hacer, porque vemos esta lógica de la diferenciación, como describió Germán Martínez, que empieza a tener la oposición en, bueno, esta actitud de no querer acompañar absolutamente nada, claro, de lo que hace a, bueno, un proyecto enviado por el gobierno. Claro. Sí, ahí tenés una que se probó, cuán férrea es la unidad de Juntos por el Cambio, porque estaba aprobado de parte del PRO avanzar con el proyecto de lavado, contra el lavado de activos, y finalmente triunfó la postura más rupturista, de alguna manera sosteniendo la división y, como vos bien decís, Meli, no dar el brazo a torcer a ninguna propuesta que lleve el Ejecutivo, y es algo que yo creo que, por supuesto, además de la campaña electoral que va a limitar la posibilidad en algunas cuestiones de realizar sesiones, se va a ir agravando con el correr de los meses y va a ir subiendo el tono
de la campaña que creo que no va a poder transitar un camino más o menos tranquilo, si querés, o calmo en función de la comparación. Agustín Rossi viene diciendo que para él la comparación en esta campaña electoral va a ser entre dos oficialismos, entre el que estuvo entre el 2015 y el 2019 y el que está entre el 2019 y el 2023. Y en ese sentido habría que darle la derecha porque el griterío que se va a escuchar, las posturas extremas, indudablemente no van ni siquiera a permitir que se hable de hechos concretados y de cuestiones que se hayan resuelto en uno o en otro gobierno. Exactamente, claro. Agustín Rossi, que es otro de los anotados, o por lo menos con intenciones de ser candidato en las próximas elecciones, ¿no? Precandidato. Así es, así es. Agustín Rossi, que había planteado dos cuestiones para ser candidato. La primera, que Alberto Fernández desistiera de su postulación, y la segunda, que consiguiera en una ronda dentro del propio Frente de Todos algún tipo de apoyo. La primera de estas condiciones pareciera que ya ha quedado superada, con lo cual la candidatura avanza. Ahora habrá que ver si efectivamente resuelve. Y los otros dos candidatos, como decíamos antes, Daniel Scioli, que ya se anotó en la fila de largada como el primero, y Eduardo Guado de Pedro por la parte del cristianismo, que fue uno de los que quería impulsar hoy un debate político en el PJ, claro. Y que no estaba incluido este temario, discutir la campaña electoral, y quizá haya sido uno de los que en definitiva apretó el botón ayer de máxima para que lo que se escuche hoy dentro del PJ no sea el barullo del que se quejó ayer Alberto Fernández en Ensenada cuando cerró su discurso diciendo que quiere ir contra la derecha y por la continuidad del Frente de Todos. Claro, bueno, ahí está la situación que repetimos que se está dando dentro del Partido Justicialista, dentro del Frente de Todos, las discusiones políticas en torno a las próximas elecciones y por supuesto con lo que tiene que ver con el hecho político del día de hoy, la renuncia de Alberto Fernández a ir por una nueva reelección, y se abre todo un debate interno también en el oficialismo para saber quiénes van a ser finalmente los precandidatos para la presidencia de la Nación. Nos vamos ahora a la provincia de Catamarca. Diputado Rubén Mansi, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, diputado, estamos cerrando esta semana en la cual se discutieron 8 proyectos de ley en esta sesión, muchos de ellos con consenso, diferencias en lo que tiene que ver con el tema de lavado de activos, pero lo cierto es que se han avanzado, en algunos casos convirtiendo en ley, en otros casos el debate pasa al Senado. ¿Y qué evaluación hace usted de esta semana, diputado? Bueno, la verdad que personalmente estoy muy contento porque se dio media sanción a un proyecto en el cual soy uno de los autores, es de mi autoría, que es pubertad precoz. Eso lo veníamos pidiendo hace bastante tiempo. El año pasado en realidad comenzamos con algunos pedidos en forma de gestión directa al Ministerio de Salud y bueno, finalmente este año se pudo dar media sanción a un proyecto que reconoce también como una de las autoras, porque en realidad ella hizo también un proyecto similar a la diputada Carla Carrizo. Entonces, bueno, por supuesto la alegría de haber podido, de que se logró, por lo menos en diputados, que se tenga media sanción. Para los que no lo tienen presente, se trata de un proyecto en donde se incorpora como una patología
de asistencia obligatoria en la medicación en el PMO, y que el Estado Nacional exhorte también a las provincias a que en cada jurisdicción se haga. Esto se trata de medicaciones que son relativamente caras, que son inhibidores hormonales que impiden que a edades muy tempranas avance ese proceso de pubertad precoz. Por supuesto, esto requiere un diagnóstico no digo precoz, pero sí a tiempo, para poder iniciar a tiempo el tratamiento e impedir que chicos o chicas de 5 años, 4 años, 6 años, 7 años, 8 años comiencen con todo el cambio puberal y que les trae a esas edades tempranas muchos trastornos orgánicos y trastornos psicológicos, ya que son niños muy chicos con una problemática y con cambios orgánicos que no están de acuerdo a su edad y por supuesto son discriminados y son aislados por sus pares y por los demás niñas y niños de la escuela. Así que es todo un tema que impacta mucho en la salud orgánica y psicológica de estos chicos. Claro. Rubén, ¿y las diferencias del por qué no se trataba pasaban por una cuestión de ponerse de acuerdo desde el punto de vista político o porque había diferencias con el proyecto? Hace tiempo que este proyecto tiene dictamen unánime de salud, o sea que yo creo que faltaba que se incorpore, veníamos pidiendo que se incorpore porque en las últimas sesiones, porque era un proyecto que no tenía diferencias. Yo creo que en algún momento hubo algún recelo de parte del oficialismo para no incorporar un gasto más en el PMO, pero que rápidamente el oficialismo comprendió que se trata de una cuestión de incluir un grupo sumamente vulnerable. Aparte, en realidad hoy en la Argentina estábamos con una paradoja que no dejaba de sacudir un poco la ética del sistema, porque no se le daba o no se le da a veces cobertura a las niñas y a los niños con pubertad precoz, pero la medicación que requieren, que es una medicación, vuelvo a insistir, una medicación inhibitoria de algunas hormonas, es medicación que se le provee de manera gratuita a las personas trans. Entonces era una situación de mucha injusticia, digamos, que se provea a un grupo que está perfecto, que se lo provea, pero a otro grupo en una situación de mucho dolor y de mucho sufrimiento, no se le estaba proveyendo. Así que yo creo que eso también viene a acomodar un poco las cargas para no crear dentro del sistema de salud una situación de tanta injusticia y diferencia, tratándose de medicación similar, ¿no es cierto? Porque no es que estoy hablando de que uno se trata de una medicación de acceso fácil y económica y otra es hipercara, no, es medicación similar en ambos casos. ¿Qué tal, diputado? Lo saluda Melissa Jofré. Le quería hacer 2 consultas. Una respecto a la pubertad precoz. Si después, una vez que los niños, realizan el tratamiento, ¿qué consecuencias tiene cuando ya, digamos, están en la adolescencia y en años posteriores cuando crecen?
digamos, si luego pueden cumplir el desarrollo ya de la juventud y de adultez sin ninguna consecuencia. Y respecto a la ley, como toda ley que tiene que ver con temas de salud, bueno, tiene un artículo obviamente invitando a adherir a las provincias, si bien ya va a ser nacional y es importante, bueno, también entiendo que es necesario que en las provincias se adecúe. Totalmente. Bueno, primero contesto un poco la primera parte, que es más médica. Sí. Un chico, imaginémonos una niña, la mayoría de los casos son mujeres, hay casi 5 mujeres o 4 mujeres por cada niño, varón. Supongamos una niña de 6 años que comienza con sus cambios prepuberales y comienza su cuerpo a prepararse para la menarca, para la primera ovulación y para la primera menstruación. Se lo detecta, el pediatra detecta esto, generalmente se lo deriva un endocrinólogo, se comprueba la situación de que se ha iniciado la cascada de cambios hormonales de la preadolescencia, se lo medica, entonces ahí se pone en pausa esa cascada de cambios, la niña sigue en su dinámica normal, no continúan esos cambios. Los cambios que haya habido involucionan. Por ejemplo, si ya se había comenzado a formar botón mamario o si ya había pelo pubiano, en fin, involucionan, y cuando llega a la edad que normalmente estos cambios se tendrían que dar, pongámosle 12 años, se comienza a retirar esa medicación que es inhibitoria, que es como ponerle un freno a las hormonas. Claro. Se comienza a retirar y se empieza la pubertad en una etapa adecuada. Y ya después son chicos que logran su plenitud de desarrollo en cuanto a sus caracteres sexuales y a la madurez de sus órganos genitales. Entonces le soluciona el problema, directamente le soluciona el problema. Y no es un tratamiento de por vida, es un tratamiento 4 años, 5 años, 6 años, depende del caso. Pero sí es fundamental. Y si usted no lo hace, no solamente la niña comienza a menstruar tempranamente, 6 años, sino que se altera muchísimo la dentición, porque todavía no se había completado el cambio entre la primera dentición, que es transitoria, y la segunda. La talla queda muy bajita porque se comienzan a soldar la diáfisis con las epífisis, que son como la cabeza de un hueso largo con el cuerpo. Entonces la niña queda bajita, se evitan todos esos cambios que no son específicamente cambios de caracteres sexuales secundarios, sino que tienen que ver con el crecimiento. Así que, bueno, es muy bueno. Y el otro tema sí, tiene que ver con algo que ya hemos charlado muchas veces. Nuestro sistema federal de salud hace que las 24 jurisdicciones necesariamente tengan que adherir. Le comento que la provincia de Misiones ya tiene una ley en este sentido, ya desde el año pasado, así que bueno, creo que las otras provincias también, un poco sería muy bueno que el Estado Nacional, la ministra Carla Bisotti lleve esta inquietud a la reunión de ministros de salud de la Nación, que es el COFESA, que se reúnen cada 20 días, cada mes,
y que sería muy bueno que la ministra Bisotti lo logre impulsar desde ese ámbito, que es un ámbito federal, donde se discuten lineamientos generales de la salud. Por supuesto que de ahí esa discusión, esa charla, no es vinculante, pero sería un muy buen motor de parte de la ministra Bisotti si ella lo lleva a ese ámbito, ¿no? Diputado... Porque rápidamente... Sí. No, perdón, pensé que había culminado. Diputado Mansi, buenas tardes. Fabián Waldman. Lo que le quería consultar es, a lo largo de estos últimos meses y en estos 3 años, bueno, por supuesto pasamos la pandemia, pero además de la pandemia ha habido una cantidad de regulaciones, de leyes impulsadas tanto por la Cámara de Diputados como por el Gobierno Nacional que tienen vínculo específico con el área de la salud. ¿Cómo ha visto el desarrollo de este tema a lo largo de estos 3 años y medio que lleva el gobierno? Bueno, yo creo que se ha logrado introducir, porque bueno, la pandemia nos sacudió a todos, se ha logrado introducir en el centro de la escena muchos temas de salud. Este es un ejemplo, esto que estamos hablando es un ejemplo. Me parece positivo. De cualquier manera voy a repetir también algo que vengo diciendo, que a los argentinos nos falta todavía profundizar un debate sobre el sistema de salud. El sistema de salud no es que yo piense que haya que cambiarlo radicalmente, pero sí hay que hacerle ajustes y hay que revisar cuestiones. La combinación de los tres. La combinación de los tres sistemas, ¿verdad? Exactamente, la combinación. Y la Argentina destina una buena cantidad de dinero para la salud y daría la impresión que en algunos casos los resultados no son tan buenos. O sea, nos hace pensar de que a veces falla la operatividad o de que la falta de coordinación de los subsistemas, de los 3 sistemas, como usted dice, hace que se gaste a veces de más, que se gaste de superpuesto. Yo no creo en que en la Argentina tengamos que pasar a un sistema totalmente público, totalmente privado. Yo creo que lo que tenemos que hacer es lograr que la coordinación, que en muchas provincias fue muy exitosa entre el esfuerzo público y el esfuerzo privado, se pueda generalizar a todo el sistema y así tener mejor salud para todos. Sobre estos temas, aprovechando que estamos en el medio de una campaña electoral, los precandidatos, por ejemplo, desde Juntos por el Cambio, los equipos técnicos están trabajando en estos temas de salud, en estos programas de mejoramiento de la salud en la República Argentina. Sí, de hecho yo formo parte del equipo de salud de Juntos por el Cambio y como representante del Instituto ANAREN y las 4 fundaciones estamos trabajando en este tema y se está analizando y tratando de generar una propuesta, no una propuesta programática cerrada, pero sí lineamientos programáticos que sean un marco de acción para el futuro gobierno, sea cual fuera su candidato. O sea, esto es bueno recordarlo, las 4 fundaciones no trabajan para un candidato de Juntos por el Cambio. Están elaborando los insumos propios de un plan de gobierno para todos Juntos por el Cambio, o sea, cualquiera fuera el candidato o el precandidato que finalmente sea elegido en las PASO y que quede como candidato firme. Bueno, usted sabe que una de las mayores críticas que siempre hubo del kirchnerismo hacia la gestión de Cambiemos fue en su momento el pase del Ministerio de Salud a Secretaría. En ese sentido, preguntarle en su opinión, en un eventual
gobierno de Juntos por el Cambio si el ministerio tiene que seguir manteniendo su estatus. ¿Qué cree usted? Sí, no, tiene que seguir manteniendo el estatus de ministerio. Es real que hay que fortalecerlo, porque muchas veces el ministerio, como está actualmente, es un barco con capitán, pero casi sin marineros, ¿no? Porque el Ministerio de Salud de la Nación tiene nada más que 19 efectores directos de salud, cuando en el país hay, no sé, algo así como 1000 y pico de hospitales estatales, públicos, pero pertenecen a las provincias. Entonces hay que fortalecer, no estoy proponiendo pasar los hospitales de las provincias a la órbita nacional, pero sí estoy proponiendo generar los mecanismos suficientes para que el Ministerio de Salud de la Nación tenga un poder de rectoría más vigoroso, más de mayor peso que actualmente tiene, porque tiene un poder de rectoría, pero es a mi gusto muy débil, y la verdad que en salud necesitamos un poco unificar las estrategias de salud. En esto no hay que apelar a un federalismo folclórico, hay que apelar también a una coordinación efectiva. Estamos hablando de problemas de salud de la nación y por lo tanto necesitamos que se coordine de manera más enérgica, no digo más autoritaria, sino más potente entre todas las provincias y la nación para enderezar el rumbo de las estrategias sanitarias. Rubén, gracias por estos minutos para Con Diputados Televisión. Gracias a ustedes, que tengan buenas tardes. Gracias, buenas tardes. El diputado Rubén Mansi, diputado nacional de la Coalición Cívica por la provincia de Catamarca. Nos vamos ahora a nuestro móvil. Sofi Raimundes, buenas tardes. Hola Fer, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos y saludo también a los compañeros y compañeras que están trabajando en el piso. Les cuento que estamos trabajando en exteriores en esta oportunidad en la puerta del espacio cultural de la Biblioteca del Congreso de la Nación en Alsina 1835, porque el martes pasado, el 18 de abril, se inauguró la muestra Argentina 40 años en democracia, 40 años que se van a cumplir el 10 de diciembre de este 2023, y esta muestra que tiene realmente un montón de actividades para venir a realizar y por supuesto para venir a recorrer y a tener en cuenta lo que fueron este recorrido tan exhaustivo que hicieron la curaduría, ¿no? Los que decidieron qué exponer dentro de la Biblioteca del Congreso. Va a estar vigente hasta octubre de este año. Está en la entrada del espacio cultural porque lo hemos dicho en salidas anteriores, el espacio cultural cuenta con un auditorio también que es muy, muy lindo para venir a disertar y para ver también diferentes creaciones culturales, cine, teatro y demás ofertas culturales y artísticas que se ofrecen aquí dentro de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Pero el pasado 18 de abril, este último martes, en el entrepiso hubo presencia de diferentes periodistas que han contribuido, ¿no?, a estos 40 años de democracia, y la exposición principal se dio en la recepción y en el hall central, ¿no?, de la biblioteca, que reiteramos es Alsina 1835, con entrada libre y gratuita. Todos y todas los que nos estén mirando pueden venir a visitar esta muestra de lunes a viernes de 9 de la mañana a 8 de la noche para llevarse toda esta hermosa experiencia audiovisual, porque hay desde urnas que se utilizaron desde 1983 hasta la fecha, boletas presidenciales, discursos de las investiduras presidenciales que estuvieron a lo largo de estos 40 años de democracia, y esto por supuesto se enmarca en diferentes actividades que viene realizando no solo la biblioteca, sino la Honorable Cámara de Diputados de la Nación por estos 40 años de democracia. Sofi, ahí mientras vos estás hablando hay un paño de imágenes también que acompañan distintos aspectos de esta muestra
que se inauguró Argentina 40 años en democracia, que inauguró la Biblioteca del Congreso de la Nación, el espacio de la biblioteca, y donde estamos viendo fotos de momentos históricos, imágenes de los medios de comunicación, de las publicaciones de diferentes editoriales, las boletas del año 83, Alfonsín Martínez, Luder Vittel, Alén de Viale. ¿A qué hora te levantaste para ir a votar? ¿Vos votaste la primera elección? No, era 85, chiquito. 83, Bueno, yo creo que me 85. levanté a las 6 de la mañana, fui fiscal en la primera elección porque además con los gobiernos militares veníamos, yo cumplí 20 años justo, bueno, 22 años en diciembre del 83. O sea que podía haber votado desde 4 años antes, estábamos en la dictadura. Esa mañana el nerviosismo que teníamos, los que íbamos a votar, los que íbamos a controlar las mesas, los que participábamos políticamente, fue una jornada, les aseguro que cuando ahora alguien me dice no quiero ir a votar, no le quiero pegar un cacho, como dicen, pero más o menos me pasa eso, considerando lo que significó obtener la democracia y mantener 40 años, la verdad es que recordar aquella jornada es increíble. Y viendo las fotos de los compañeros reporteros gráficos ahí, algunas creo que de algún levantamiento, de alguna manifestación que está dando vueltas de ahí de Algra, uno revive todos esos momentos, me imagino que debe ser magnífico. Sofi, ¿algo más para agregar? Sí. Sí, como les contaba anteriormente, y justo ustedes estaban hablando de esto, la curaduría o la selección de las imágenes y de las notas también periodísticas que se exponen aquí en la biblioteca de nuestro Congreso Nacional, fueron aportadas por ARGRA, por la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina, y también otras forman parte de la gran hemeroteca que tiene riquísima, tiene absolutamente de todo la hemeroteca de la Biblioteca del Congreso de la Nación, diarios y revistas que se encuentran en este reservorio literario entonces y que fueron aportadas a esta muestra cultural. Como ustedes bien decían, hay de todo, para ver, para escuchar, para sentarse a reflexionar también. Es una muestra que va a estar vigente hasta octubre, porque sin ir más lejos estamos en un año electoral, ¿no? Como decía el compañero recién, es nuestro deber ciudadano también ir a decidir en las urnas quién nos va a representar en los próximos 4 años. Este es un derecho, por supuesto, adquirido, no siempre ha sido así, pero los que nacimos en democracia, bueno, tenemos que seguir cultivando la memoria, ¿no? Porque es una historia relativamente reciente, ¿no? Los 40 años de democracia. Esto igualmente lo pueden consultar en la página web de la Biblioteca del Congreso, www.bcn.gov.ar. Ahí van a tener toda la información disponible, porque incluso hubo una charla, una exposición de la Dirección de Género para también analizar cuál fue el recorrido de las conquistas feministas, ¿no? De las mujeres, de las diversidades y demás. Así que hay para todos los gustos para que vengan de 9 de la mañana a 8 de la noche a Alsina 1835 a recorrer y a reflexionar sobre estos 40 años de democracia. Argentina, 40 años en democracia. Sofi, gracias. Gracias a ustedes, hasta luego. Gracias. Ahí estaba Sofi Raimundes desde la puerta del espacio de la Biblioteca del Congreso de la Nación, ahí sobre la calle Alsina, muy cerquita acá del edificio anexo de la Cámara de Diputados de la Nación. Cambiamos de tema, Meli, vamos a traer un tema que tiene que ver con los debates en el Congreso y que tiene que ver con ¿qué? Bueno, este es un proyecto, Fer, que tuvo media sanción en el Senado, en la sesión que hubo en la semana pasada, donde se aprobó un gran paquete de leyes que justamente tenían media sanción de la Cámara de Diputados, pero en este caso es un proyecto que del Senado pasó aquí a la Cámara Baja y podría ser eventualmente también, ¿no?, una de esas iniciativas que tienen consenso amplio, claro, y podrían tratarse en comisiones, bueno, antes de una nueva sesión, ¿no?, que haya aquí en la Cámara. Tiene que ver con la eliminación del trámite de fe de vida para jubilados y pensionados, un tema que se puso bastante en debate durante la pandemia. Claro. Recordarás esas imágenes cuando en el año 2020 decretada la cuarentena, una vez que los jubilados tuvieron que ir a buscar sus saberes, bueno, se produjo
que en ese momento obviamente claramente formaban parte y forma parte de la población de riesgo, bueno, se los vio a todos amontonados en las puertas de los bancos, no por este trámite en sí, sino porque no se había organizado correctamente esa cuestión, pero sí este tema estuvo en debate durante la pandemia también porque los bancos tuvieron que buscar otras alternativas. ANSES también hizo un rol intermediario en cuanto a que se suspenda la obligatoriedad de presentar un certificado de supervivencia por parte de los beneficiarios. Y bueno, lo que se busca ahora finalmente es eliminarlo. Ha cambiado un poco lo que es, pasa que cada banco también se maneja de distinta manera, pero hay algunas formas, como por ejemplo hacer compras con la tarjeta de débito, que eso ya es una constancia para los bancos, o ir a cajeros que tienen la huella digital, ¿no? Para poder hacer el cobro cada mes, entonces ahí ya se simplifica esa cuestión, pero a lo que apunta el proyecto es directamente a suprimirlo y a través de los distintos, obviamente, bases de datos que hay, dar cuenta de que jubilados y pensionados están en condiciones, ¿no?, de poder cobrar. Entonces, como te decía, recibió media sanción del Senado el pasado 13 de abril por unanimidad, con 60 votos afirmativos, y fue girado aquí a la Cámara. Una vez que ingresó, se le dio giro. Ahí estamos, a dos ahí está Meli con este proyecto, con esta iniciativa que aprobada por el Senado, que ahora va a formar parte, vos bien Meli estás señalando, puede llegar a formar parte de esas búsquedas de consenso que están intentando construir los diferentes bloques políticos. Sí. Como te decía, aquí en la Cámara ha tenido giro a dos comisiones. Obviamente cabecera es la de Previsión y Seguridad Social y Finanzas, por la cuestión obviamente de las entidades bancarias. Ambas están presididas por diputadas del oficialismo, ¿no? En el caso de Previsión, Marisa Uceda, en el caso de Finanzas, Alicia Aparicio. Así que en ellas recae la convocatoria. Vamos a ver qué dice. Se dispone que los beneficiarios y las beneficiarias de jubilaciones y pensiones del Sistema Integrado Previsional Argentino y del Sistema de Pensiones No Contributivas quedarán eximidos de la obligación de presentar la declaración de supervivencia o fe de vida y todo otro trámite con igual fin. Vamos a la siguiente. De esta manera, queda sin efecto toda demostración de subsistencia a cargo del beneficiario o la beneficiaria como condición para el cobro de sus haberes y demás beneficios previsionales. Todo esto, es muy simple, pero tiene que adecuarse en la ley. Exactamente. Y tiene que intervenir el ANSES acá, ¿verdad? Claro, exactamente. Pero una vez que esté sancionada la norma. Sí. El ANSES solo por una resolución no puede. No, porque justamente esta es una de las leyes que hay que cambiar, la ley 26.704, relativa al pago de haberes, que lo que va a establecer es que en cuentas bancarias, para adecuarlas al cambio, de modo que los haberes o prestaciones de la seguridad social y las pensiones no contributivas no requieran en ningún caso de ese trámite, ¿no? Tiene que quedar en la letra. Además, a la ANSES, acá está, se la faculta a dictar normas aclaratorias y complementarias pertinentes, justamente a través de distintas resoluciones, será como va a intervenir. Y las entidades que realicen pagos de jubilaciones y pensiones tendrán la obligación de rendir como impagos los fondos pagados con posterioridad a la fecha de fallecimiento de la persona titular del beneficio, ¿no? Por eso también vemos, ¿no?, su giro a la Comisión de Finanzas, aunque en el Senado tuvo giro en una sola comisión, se sacó muy rápidamente en la de Previsión Social, pero aquí se le ha dado giro también a Finanzas. Creo que no me queda otra. Ya está. Porque es muy simple y muy corto el proyecto, y además también reclamado tanto desde el oficialismo como de la oposición. Claro. Hubo en este tiempo iniciativas presentadas
de distintos bloques, ¿no? Sí. Así que seguramente va a haber consenso, sobre todo por, como decimos, por este último tiempo, el debate que se ha dado en torno a este trámite, por cómo se han ido cambiando los sistemas para poder justamente verificar que los beneficiarios están vivos y, bueno, también por, a través de esta ley, ya poder cambiar la normativa vigente y que sea, bueno, un paso, un problema menos para los jubilados y pensionados que ya... Porque acá todo esto lo puso en evidencia la pandemia. Claro, sí. O sea, la pandemia demostró que había cuestiones que estaban ligadas a la presencia de individuos que no era necesario porque se podía corroborar de otra forma. Fernando, me parece que cosas positivas que ha dejado, así como la cantidad de leyes, como charlábamos con el Mansi, que es neurocirujano, me fijé, y director médico de un hospital en Catamarca, que rescataba, ¿no?, el accionar del gobierno en el área de salud. Aquí en el Congreso lo venimos diciendo constantemente, cuántas leyes se han podido aprobar gracias al consenso y al impulso que se les dio tanto de la Cámara de Diputados como del Poder Ejecutivo. Bueno, cada vez que estamos hablando de cómo se va a construir una agenda de consenso y de acuerdo, todos miran a Mónica Fein, lo miran a Goyan, lo miran a Mansi, están viendo a ver por dónde van a pasar. Hay un par de proyectos que están trabajando en la Comisión de Salud que pueden llegar a formar parte de una agenda de consenso. Me parece que por estas horas son los proyectos que tienen mayor viabilidad y con posibilidades de llegar al recinto de la Cámara de Diputados. Los temas más vinculados con lo judicial aleja la posibilidad de acuerdo y de consenso ya desde el inicio de la gestión de Alberto Fernández como presidente. Sí, y además hoy con una Cámara complicada que fue la que más avanzó en esos temas, que era el Senado, hoy no puede avanzar tampoco en eso. Exactamente. Así que si avanzara algo en diputados, también el Senado hoy es difícil. Claro, y los temas económicos con ciertas dificultades, el proyecto de ley de agroindustria que parecía que venía casi cerrándose ya la discusión para llegar al recinto, encuentra también ciertos obstáculos que tendremos que ver a ver cómo se pueden sortear. Me parece que a medida que avanza, ayer lo hablábamos con Laura, también este tema, a medida que avanza el año electoral, cada una de las fuerzas con intenciones de llegar a ser gobierno, y el propio Frente de Todos con la intención de permanecer en el gobierno, cada uno van planteando su estrategia en torno a algunos temas. En el caso de agroindustria es muy posible que mismo Juntos por el Cambio esté pensando que de llegar a ser gobierno tendrá su propio proyecto, su propia iniciativa y que no hace falta adelantar los tiempos. Para el Frente de Todos es un tema que importante para discutir hoy. Ya hace 2 años casi que está planteando este tema de agroindustria, que empezó con la gestión de Domínguez, ¿no? De Domínguez y de Culfas como ministros. Han cambiado los ministros y sigue siendo un tema todavía sin posibilidades de llegar al recinto, más allá de que se avanzó y mucho en el debate en el Congreso, principalmente entre la Comisión de Industria y la Comisión de Agricultura, entre oficialismo y oposición, en definitiva, y ver la posibilidad que pasa en las próximas semanas. Por ahora parece difícil la posibilidad de terminar acordando. Es difícil, sí, y cuando avancen los meses, ¿no? El tema de las leyes económicas, presupuesto ya sabemos que este año no se va a aprobar hasta después del 10 de diciembre. Claro. Porque eso pasa en todos los años que hay elecciones presidenciales, ¿no? Se espera, obviamente, o una nueva gestión o una reelección del mismo gobierno, pero se espera, digamos, al cambio, al recambio electoral. Lo que sí se cumple es la formalidad de enviar un presupuesto. Claro, eso sí, En septiembre entra el presupuesto, pero queda ahí. Sí. Porque es un presupuesto, algunos dicen, con muchos dibujos. Sí, además que no sabes si efectivamente va a servir para el próximo gobierno. Porque la hoja de ruta. La herramienta la tiene que terminar de armar el presidente. Claro, digamos que podrían ubicarlo ya en otra época del año, ¿no? Claro. No te digo para el verano, pero para marzo, digamos. Hay que cambiar la ley. A lo mejor en los años de recambio presidencial.
Es decir, bueno, este presupuesto... No, siempre, porque si no te va a quedar 4 meses en una laguna. Me parece que si fuera el comienzo con la Asamblea Legislativa, que el tipo viene, asume y tiene preparado el presupuesto, sería lo más lógico. Pero bueno. Bueno, en 2021 hubo toda una polémica porque te acordás que se dio un tratamiento express, que fue, obviamente no se pudo aprobar después, ¿no? Pero porque era un año electoral, eran elecciones legislativas igualmente, pero se especuló bastante con el tema. Yo siempre recuerdo, en 2015, estaba en la legislatura porteña, y el presupuesto de la ciudad, Mauricio Macri lo envió el 23 de noviembre, un día después del balotaje. Así que mirá cómo se especulaba, porque era el último presupuesto de Macri como jefe de gobierno. Bueno, finalmente gana la presidencia, pero también en ese momento la oposición en ese lugar. Pero bueno, en Congreso tenemos fecha, 15 de septiembre se tiene que enviar, más allá de que no se cumplir trate con la formalidad, y después veremos qué es lo que resuelve el próximo presidente o la próxima presidenta, que resuelve respecto a el presupuesto del año 2024. Nos vamos a ir, vamos cerrando lo que es esto, el análisis. Meli, gracias. Gracias, buen fin de... Fabián, gracias. Gracias a vos, Fernando. A usted también, gracias por estar ahí. Quédese en continuidad, quédese en Diputados Televisión para seguir teniendo, como siempre, la mejor información de lo que ocurre aquí en el Congreso Nacional. Esto fue el análisis. Gracias, nos reencontramos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a esta tercera edición. Aquí estamos. Este proyecto, si bien no es un proyecto ideal que potencia todo el sector agropecuario, pero sí es una herramienta más para generar una cierta previsibilidad y certeza que también reclama el sector y que hoy no tiene para futuras inversiones. Por lo tanto, es un proyecto que requiere un debate. Todavía tenemos que ver, digamos, la gravedad o hasta dónde va a calar el tema de la sequía en las distintas provincias del país. Ese efecto que nosotros sabemos que va a estar presente, pero no sabemos la profundidad que va a tener en cada una de las economías regionales. DTV, tercera edición, de lunes a